Nós vamos dar início à derradeira exposição do professor Máximo Barroso. Eu, por questões pessoais e profissionais, infelizmente vou ter que abandoná-los e ver essa aula depois que ela for disponibilizada pela Escola de Defensoria, como tem sido todos os nossos eventos. Isso aqui me entristece bastante, porque era precisamente a exposição que me interessa mais. Enfim, pelo menos no roteiro das minhas pesquisas. Mas eu quero, nisso, apresentando, né, a última sessão, e aí deixando o meu querido amigo, também igual professor, Rafael Estrano, que coordena a Escola de Defensoria Pública, no comando, né, da mesa, a quem desde logo agradeço pela confiança que deposita nas coisas feitas pelo CPEC, que não tem nada a ver com a amizade, que a gente tem a ver com a seriedade acadêmica que a gente coloca nessas coisas. E no compromisso constante, né, de manter a criminologia crítica no Largo São Francisco na mais alta tensão possível, né, como de fato tem sido, e como a procura, por exemplo, agora, recente, que me chegou ontem por e-mail, a enorme procura por estudantes que perceberam a impotência relativa do direito penal brasileiro de propor ou de conquistar qualquer avanço democrático e em comparação com a potência não realizada da criminologia crítica no Brasil. Quem precisa de criminologia crítica é a América Latina, né, sobre todo o norte global. Os nossos problemas de homicídio policial, de encarceramento em massa, de vitimização, são tão brutais, tão corrosivos, na configuração da nossa sociabilidade, no desenvolvimento da nossa vida social em geral, que seria um pecado a gente não poder desenvolver parcerias no futuro que articulem a Defensoria Pública, porque talvez a fronteira da ética hoje no sistema de justiça criminal, e o que a universidade pode oferecer de melhor, que são ambientes como esse, né, que tem conforto térmico, tem conforto acústico, tem condições de, apesar da precariedade da universidade pública no Brasil, da sua precarização deliberada, e se a gente vê isso com muitos colegas que vêm de também de outras universidades públicas, mas tem a mesma condição que a Universidade de São Paulo tem de oferecer isso. Enfim, convidar todos que vieram à jornada para que continuem, né, participando daquilo que o CPEC organiza, porque tudo é feito com muito cuidado, né, tanto do ponto de vista teórico como do compromisso pessoal do que envolve isso, né. Isso não conta para as minhas horas de trabalho, isso não conta para os meus relatórios de produtividade dentro da universidade. Eu faço porque eu acredito mesmo que é importante desenvolver o campo criminológico crítico no Largo São Francisco. E o que implica também fazer da USP menos USP, como no sentido umbilical de autorreferência, e poder ampliar essas redes de contato para alcançar pessoas que vieram de outros estados, de outras cidades, para poder prestigiar esse tipo de evento e encorajá-los a frequentarem mais, né, apesar da distância geográfica, enfim, estarem mais presentes aqui, porque a USP ganha com vocês, né? Ganha com os alunos interessados, que são daqui, ganha com os profissionais locais, que comparecem, mas também ganha com as pessoas que vêm de fora e conseguem oxigenar um pouco esse ambiente que tende a ser um pouco bolorento, né, autorreferenciado e que, em si mesmado, não consegue desenvolver perspectiva crítica, uma parte da crítica que pode vir de fora. Então, muito obrigado pela companhia da jornada. E, Máximo, dizer assim, um elogio não protocolar, eu confirmo aquilo que eu disse na abertura. Eu acho que não é possível hoje falar em criminologia na América sem passar pelo teu nome. Todos reconhecemos a tua dedicação, o teu esforço incomum, né? E é notável isso porque lá de Santa Fé, né, na contingência de Santa Fé, você conseguiu universalizar e dignificar a criminologia crítica latino-americana, que eu acho que enfrentava mesmo um déficit porque vivia de certas figuras canônicas. O teu trabalho cotidiano, a tua dedicação, a tua capacidade de escrita, de comunicação, de interlocução, de construir pontes e não reservá-las para si como se fosse uma espécie de privilégio do dono da bola, né, do sujeito que guarda aquilo com preciosismo, de ter essa generosidade de poder compartilhar conosco. Eu sou um grande admirador do teu trabalho
enfim, e espero que a gente guarde, além da admiração intelectual, uma amizade fraterna por muitos anos ainda. Nossa carreira crinológica nos aguarda aí pelo menos mais uns 30 anos, né, de trabalho. E espero que se acabe antes. Ou antes, né? Se nos permitirem, né? No Brasil, talvez na próxima eleição já decida que vai ficar nesse ano mesmo. Não vai mais. Mas com ou sem, né? No ano que vem, espero contar com a tua colaboração para ainda outros projetos, talvez mais ambiciosos. Mas, enfim, é uma ponte que inaugura e, por favor, assim, sinta que qualquer coisa que o Universidade de São Paulo puder fazer, escute, as portas que eu puder abrir aqui, eu vou abrir pessoalmente, para que a gente possa estabelecer laço entre Santa Fé, né, entre o estado litoral, mas também entre qualquer iniciativa que você tenha pessoalmente, né, desenvolvendo a criminologia acreditada na América Latina. Era isso, companheiros, muito obrigado, desculpem a minha ausência, eu deixo vocês então, junto com o professor Alves Trump, que vai comandar os trabalhos, a exposição derradeira, que combina a alegria da exposição com o saudosismo que se antecipa, do professor Máximo Souza. Obrigado. Muito obrigado, Mauricio, muchas gracias por todo. La he pasado muy bien. Evidentemente las tareas por construir, digamos, puentes, en esto que hablábamos el primer día sobre cuando discutíamos las relaciones entre el sur y el norte, la construcción de relaciones sur-sur al interior del contexto de América Latina sigue siendo una asignatura extraordinariamente pendiente. Nos cuesta trabajo generar mecanismos para encontrarnos y discutir en forma persistente. El campo de los estudios sobre la gestión criminal en América Latina está atravesado por divisiones, sectarismos, divismos, no sé si se dice en portugués, ¿no? Divos, personas que se consideran divos. Y se consideran divos, nadie sabe muy bien por qué tampoco, ¿no? Porque, como decía un amigo mío, al final de cuentas son personas muy famosas en un número muy pequeño de personas. Entre un número muy pequeño de personas. Son muy famosos entre 4 gatos, ¿no? 4 personas. Entonces me parece que es indispensable construir otro tipo de diálogo, otro tipo de mecanismo persistente de colaboración, de intercambio. Y hay que generar muchos tipos de experiencia diferentes en esa dirección, ¿no? Intentar por distintos lugares. Y me parece que, bueno, especialmente en la relación entre Brasil y Argentina, hay como un montón de cosas para hacer y hay un montón de debilidades en las cosas que hemos hecho hasta ahora. Que hay que ser autocrítico de lo que hemos logrado hasta ahora y de las cosas que hay por hacer, ¿no? Entonces, a veces pasa que es más fácil para intelectuales que viven en Brasil o intelectuales que viven en Argentina dialogar con intelectuales que vienen del norte global y no dialogan con los intelectuales de ese país que tienen separado por una frontera, que es también una frontera lingüística, y es cierto que todos ustedes lo han padecido todos los días, teniendo que escucharme hablarme en argentino, en español, rápido y todo lo demás, pero es una tarea que es indispensable hacer. Entonces me parece que todo lo que podamos inventar en esa dirección, primero, todo lo que podamos inventar va a ser poco y todo lo que podamos inventar va a ser necesario. Así que, bueno, muchas gracias por la invitación. Ayer, a partir de esa larguísima historia que hicimos muy detallada sobre las metamorfosis de la penalidad en Argentina, tratamos de recorrer de forma muy detallada un proceso empírico, un proceso histórico de transformaciones penales a lo largo de unos 30 y pico de años en el escenario argentino desde la transición a la democracia en adelante. Y yo pretendía presentar como una exploración concreta, en ese caso concreto, de este tipo de preceptos o argumentos de carácter teórico que habíamos presentado por la mañana. Y lo que no hicimos a lo largo de todo este tiempo es, bueno, dar espacio para el debate, para la discusión. Entonces, algunos de ustedes se acercaron ayer a la noche a hacerme algunas preguntas, algunos comentarios que eran muy interesantes, pero estaría bueno que si alguien se quedó con algo en el tintero en torno a esa exploración sobre el caso argentino, pueda plantearlo ahora. Compañero.
te perguntar sobre o uso da expressão pós-neoliberal. Você chegou a Un poquito más, perdón, un poquito más alto que... sobre a expressão pós-neoliberal Genial. que você utilizou. Gostaria de entender por que você faz um uso restrito dessa expressão para, pelo menos na posição que o senhor fez ontem, para pensar essa aliança governamental. E eu queria saber, o senhor não pensa numa sociedade neoliberal, numa ordem neoliberal ou pós-neoliberal? E se usar esse pós daria uma noção de que seria num tempo, num período que teria superado o neoliberalismo, sendo que dentro da própria exposição que o senhor fez, há certos setores e certas políticas que ainda são neoliberais mesmo dentro do kirchnerismo. Bien. Es un punto muy interesante. En el año 2016 nosotros publicamos un libro en Claxon que se llama Post-neoliberalismo y penalidad en América del Sur. Es un libro colectivo que yo edité con investigadores de Venezuela, Ecuador, Brasil y Argentina para discutir justamente las transformaciones de la penalidad durante estos momentos marcados por el ascenso y consolidación de alianzas y programas gubernamentales neoliberales. En gran medida mi reflexión sobre el concepto de postneoliberalismo está ligado a esa experiencia concreta de intercambio con colegas que trabajan en el campo de la sociología de la penalidad en estos distintos lugares de América del Sur. La noción postneoliberalismo ha sido usada mucho en las ciencias sociales en los últimos años en América Latina con sentidos muy distintos entre sí. Y en tu comentario inicial hay un elemento que es muy importante de enfatizar y tiene que ver con un comentario que me hizo una compañera que de hecho no está aquí, se ve que se durmió, que era una compañera que anoche cuando terminamos venía con una preocupación parecida a la tuya, vinculada al concepto del postneoliberalismo. En otras palabras, señalaba exactamente lo mismo que vos señalás. ¿Podemos pensar estas sociedades como sociedades post-neoliberales? Del mismo modo que podemos pensar estas sociedades antes como sociedades neoliberales. Mi respuesta sería que no las podemos pensar ni como sociedades neoliberales ni como sociedades post-neoliberales, sino como sociedades en las cuales, en todo caso, el neoliberalismo y el post-neoliberalismo, como racionalidades gubernamentales, y sobre este uso yo trataría de ser enfático. Yo no creo que el neoliberalismo sea un proyecto político. Yo creo que el neoliberalismo es una racionalidad gubernamental. Esta distancia es muy importante. Creo que es un sistema de pensamiento mucho más abstracto que un proyecto político concreto. El menemismo, para dar un ejemplo concreto, no es un neoliberalismo a secas. Es algo mucho más complejo que un neoliberalismo. Es un movimiento político concreto en un tiempo y en un lugar concreto que despliega elementos de una tradición política concreta que precede con mucho incluso a la invención de la expresión neoliberalismo. Esa tradición política concreta es el peronismo en Argentina, que le permite articular un sistema de pensamiento sobre cómo gobernar, para qué gobernar, qué debemos gobernar, que tiene los principios neoliberales, sin lugar a dudas, y esos principios neoliberales se ponen en marcha en acciones concretas e iniciativas concretas. Un ejemplo del que hablábamos ayer, privatización del sistema de jubilaciones y pensiones, una típica iniciativa neoliberal que responde perfectamente a los principios y reglas neoliberales, pero que al mismo tiempo convive con iniciativas que son difíciles de conectar con los principios y reglas neoliberales y que están vinculados a esa amalgama de componentes que uno encuentra en una alianza política. Es muy difícil encontrar una alianza política como la expresión de un tipo puro de una racionalidad gubernamental. Las racionalidades gubernamentales en tantos sistemas de pensamiento sobre cómo gobernar, para qué gobernar, tienen un cierto nivel de abstracción. Entonces esas racionalidades, cuando se plasman en acción política concreta, en alianzas políticas concretas hechas por actores políticos concretos que ponen en marcha iniciativas políticas concretas, ese proceso de traducción siempre es, de algún modo, un proceso de hibridación. En el caso argentino, específicamente en torno al menemismo, esa hibridación es muy evidente, muy fuerte.
Entonces, cuando yo uso la palabra post-neoliberal, tampoco me estoy refiriendo a una sociedad. Estoy refiriendo a una alianza y a un programa gubernamental. Son dos cosas muy distintas. Que haya una alianza o un programa gubernamental neoliberal, o que haya una alianza o un programa gubernamental post-neoliberal, no quiere decir que esas alianzas y esos programas gubernamentales cambiaron la vida social radicalmente para que nosotros la califiquemos como neoliberal. Quiero poner un ejemplo que tiene que ver con cosas que yo investigo empíricamente. Un ejemplo son las policías. Yo durante los años 90 fundamentalmente, pero también a principios de los 2000, y ahora un poco he vuelto como una especie de primer amor a los policías. Y investigo policías. Me gusta hablar con policías, es algo raro, lo sé, pero entonces estoy haciendo una investigación empírica con policías que dicen ser unos policías distintos de otros policías. Dicen ser unos policías nuevos, que encarnan un nuevo modo de ser policía, ¿no? Y usan para calificarse a sí mismos, porque el discurso oficial calificó de esa manera, la expresión internacionalmente reconocida de policía comunitaria. Entonces estoy trabajando con estos policías, que se piensan como nuevos policías distintos de los policías del pasado, pero que también son los policías que están en la estación de policía que queda a 10 cuadras de donde ellos trabajan. No es solamente una cuestión de evolución temporal, sino también de separación en el mismo tiempo presente de esos policías de otros policías. Entonces hicimos una investigación que básicamente logramos entrevistar 69 policías comunitarios. Y el tópico fundamental es en qué medida ellos construyen una identidad policial diferenciada de la identidad policial tradicional. Y como ya sabíamos, de algún modo, antes de que empezáramos la investigación empírica, notamos que hay un ejercicio de diferenciación que es acompañado simultáneamente en la retórica de cada uno de estos individuos con un fuerte ejercicio de construcción de semejanzas, en un plano que es distinto. Cuando vos le preguntás inicialmente a un policía comunitario qué es lo que él es, aparecen las diferencias. Pero cuando te quedas charlando con él durante un tiempo más prolongado, aparecen las semejanzas. Desaparecen frases como, al final de cuentas yo también soy un policía. O frases como, ser policía significa ser un policía. Entonces nos interesaba este elemento de la diferencia y la semejanza. Pero también es un elemento que tiene que ver con el pasado y el presente. Entonces ahí esto es lo que se conecta con... En plena era de las reformas neoliberales en Argentina, es difícil encontrar algún rastro siquiera de iniciativas que tuvieran una conexión con esos principios neoliberales que se plasmaran en las instituciones policiales. Y no es porque en el mundo no haya habido reformas policiales que encarnaran los principios neoliberales. En el mundo, sobre todo en el norte global, ha habido muchas experiencias de producción, de reformas manageriales que han buscado instalar la idea del management al interior de las prácticas policiales y generar una gestión por objetivos, generar una evaluación de cómo los distintos segmentos policiales producen acciones que alcanzan los objetivos o no, distribución de fondos presupuestarios en relación con esos objetivos y en relación con esas evaluaciones, todas cosas que son muy parientes de los principios neoliberales. Bueno, en la Argentina no hay nada de eso. Digamos, y si a un actor político se le ocurriera instalar esa idea, los policías se lo comerían crudo, con papa y arroz. ¿No? ¿Por qué? Y bueno, que las policías son instituciones, las policías son instituciones que tienen un altísimo nivel de inercia y por tanto de resistencia a cualquier tipo de cambio, incluso a los cambios neoliberales. No solo a cambios que nosotros podríamos considerar más interesantes, ¿no? Ejercicios de democratización de las prácticas policiales, sino también a cambios que podríamos considerar no interesantes, pero que son cambios.
Entonces, por eso el policía comunitario dice, yo encarno el cambio, pero al fin de cuentas soy un policía, ¿no? Traza, después de reconocerse como el agente de lo novedoso, un vínculo con el ser policía, que proviene de, en su definición y en su estructuración, esa idea de ser policía proviene del pasado, es una persistencia del pasado. Entonces a mí me parece que en líneas generales eso también explica la hibridación. No solamente la composición de las alianzas gubernamentales, el tipo de ideas que los actores políticos plantean sobre cómo gobernar, para qué gobernar, sino también las tradiciones y tendencias que nacen de las mismas estructuras estatales, en las cuales, con las cuales una alianza gubernamental tiene que interactuar para poder producir una iniciativa política, legal, de cualquier tipo. Entonces ahí hay toda una fuente de hibridación que no es la alta política, no es el discurso de un presidente, el discurso de un gobernador, sino que es la baja política, es las prácticas cotidianas de estructuras estatales que persisten. Entonces ahora vamos al post-neoliberalismo, para llegar a donde me interesaba llegar. Entonces, para mí, lo post-neoliberal no es una sociedad, no es un Estado, es una alianza y un programa gubernamental. Por eso para mí es muy importante reforzar la idea de que lo post-neoliberal es una promesa. Todo programa gubernamental plantea unos objetivos. Dice, voy a hacer esto o aquello. Y para hacerlo voy a lograr esto o aquello. Y para hacerlo voy a hacer esto o aquello. Un programa gubernamental implica una proyección hacia el futuro. Implica instalar metas, objetivos. A mí me parece que el kirchnerismo, como otras alianzas gubernamentales de las que voy a hablar dentro de un momento, construyeron una promesa de ruptura con respecto al legado del neoliberalismo. Un legado que en Argentina tiene características específicas, y voy a enfatizar esto también, que no lo hice ayer. O sea, el neoliberalismo, y también alguien me preguntó ayer, y creo que tampoco estaba, ¿no? Pero digamos, el neoliberalismo tampoco es una sola cosa. En realidad, nosotros podemos reconocer ciertos principios o reglas de carácter neoliberal, que asociamos esa racionalidad gubernamental con un sistema de pensamiento. Pero en realidad el neoliberalismo tiene variaciones. Tiene variaciones en el tiempo y variaciones en el espacio. Para decirlo en términos muy extremos, el gobierno chino contemporáneo es un gobierno que adopta políticas neoliberales. Ahora, quien caracteriza el gobierno chino como un gobierno neoliberal tiene como mínimo una serie de problemas graves, ¿no? Es un gobierno construido a partir de un sistema político de partido único, y el partido único se llama Partido Comunista Chino. Ya nada más que con eso podríamos reconocer rápidamente que la adopción de principios y reglas neoliberales en ciertas decisiones y ciertos cursos de acción por parte del Estado chino se hibridiza con toda una serie de elementos que son ajenos a la tradición neoliberal, ajenos a la racionalidad política neoliberal. Y si querés certificar eso de algún modo, intenta tener 2 hijos en China. No es una política muy neoliberal la política de restricción de los nacimientos de los chinos, ¿no? Es difícil pensarlo, ¿no? Entonces, en esa dirección a mí me parece que es muy importante entender que lo posneoliberal está ligado a una promesa de ruptura con lo neoliberal, pero lo neoliberal al mismo tiempo adquiere especificidades. En la Argentina, fíjate, el ejemplo es muy interesante como ejemplo. El kirchnerismo como alianza política post-neoliberal enfatizó mucho la crítica a la privatización, porque la privatización es un componente extraordinariamente importante de la experiencia neoliberal que encarnó el neoliberalismo, el menemismo de la política. En otras jurisdicciones la privatización no tiene tanta fuerza. Primero porque los estados que se transformaron por esas alianzas gubernamentales que adoptaron principios y reglas neoliberales son estados que no tenían muchísimo nivel de intervención en la vida económica. Eran estados menos extensos en términos de intervención en la vida económica. Entonces, las reformas neoliberales estuvieron más sectorizadas en ese sentido
y el proceso de privatización también. En Argentina, como la privatización fue masiva de un aparato del Estado extraordinariamente extenso, la lucha contra el legado de la privatización se transformó en un elemento crucial de los post-neoliberales. Entonces, cuando tomamos como un ejemplo concreto la iniciativa de nacionalizar o estatizar las jubilaciones y pensiones producida en la Argentina a fines de los años 2000, esa iniciativa es post-neoliberal porque en realidad se vincula muy claramente con unas reformas neoliberales que adquirieron en ese contexto la forma específica de la privatización del sistema de jubilaciones y pensiones. Lo post-neoliberal es una promesa de ruptura, por eso la expresión post, que no solo a vos, sino a un montón de gente les parece algo medio raro. ¿Por qué llamamos a esto post? Bueno, lo llamamos post primero por una cuestión de sucesión temporal, que está claramente ligada no solamente a la experiencia del kirchnerismo, sino a todas las experiencias de alianzas políticas de este tipo en América del Sur. Son todas experiencias que surgieron después de la difusión de políticas económicas y sociales que adoptaron principios y reglas neoliberales, sobre todo vinculadas al denominado consenso de Washington en América del Sur. Entonces, lo post tiene que ver con dar cuenta de esa sucesión temporal, pero también tiene que ver con dar cuenta de que en la identidad política nueva, hoy en la Argentina, en el lenguaje cotidiano, es difícil que alguien diga, bueno, están los partidarios del gobierno actual y luego están los post-neoliberales. Nadie usaría esa expresión, ¿se entiende? En la vida cotidiana y en las luchas políticas se usaría la expresión y están los kirchneristas, ¿no? Es una expresión construida un poco en el mundo de la ciencia social para dar cuenta de este movimiento político. Pero también tiene otra lógica, que es cómo, me parece, la expresión tiene la lógica de enfatizar cómo la nueva identidad política que se construyó en esos años en Argentina, la promesa de la ruptura con ese pasado neoliberal, es constitutiva de esa nueva identidad. Y es muy evidente para mí, en el caso del kirchnerismo, que es completamente medular, completamente central esa promesa de ruptura. Y es completamente medular, completamente central para los actores políticos que encarnaron la construcción del kirchnerismo. O sea, para Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, para poner los ejemplos de los líderes políticos fundamentales de ese movimiento político, la ruptura con el neoliberalismo es fundamental para la construcción de su propia identidad política, ¿bien? Pero también es fundamental para los seguidores del kirchnerismo, para la construcción de consenso político. Un típico votante kirchnerista hace esa promesa de ruptura con el neoliberalismo un componente de su propia identidad política y una justificación de su voto. Y el último elemento que para mí es fundamental, es también un componente fundamental de la oposición al kirchnerismo. Las fuerzas políticas y culturales que se opusieron al kirchnerismo a lo largo de esos 12 años de gobiernos kirchneristas y que se oponen al kirchnerismo hoy como presencia en el sistema político contemporáneo en Argentina, son fuerzas políticas que suelen enfatizar su carácter de posneoliberal. ¿Se entiende? O sea, en ese caso es adjudicado como un adjetivo descalificador. Y de nuevo, no usan la expresión posneoliberal, usan otras. Por ejemplo, populista. De ahí las dificultades que antes señalábamos sobre una noción como la de populismo penal. Pero para decir, cuando dicen populista, entre otras cosas, anti-post-neoliberal. Entonces, evidentemente es una noción que tiene una cuota de vaguedad, la del post-neoliberalismo. A mi juicio, esa cuota de vaguedad es útil. ¿Por qué? Porque, sobre todo en mi uso, está pensado no para dar cuenta del kirchnerismo exclusivamente. Si tuviera que dar cuenta solo del kirchnerismo, usaría la expresión kirchnerismo, que es la expresión indígena, para decirlo así, nativa, que se ha construido para dar cuenta de esa alianza y ese programa político. Pero la construcción de una noción de post-neoliberal está vinculado a este ejercicio comparativo. Cuando vos mirás desarrollos como los de Venezuela, Ecuador, Bolivia, en los años, fines de los años 90 y durante los años 2000,
en términos de procesos políticos, encontrás algunas similitudes en esas alianzas y programas gubernamentales en términos de promesa de ruptura con el neoliberalismo. Similitudes que tienen que ver con este corazón, con este elemento básico, la promesa de ruptura. No necesariamente tienen que ver con cómo se despliega esa ruptura, cómo se trata de encarnar esa ruptura en prácticas concretas de carácter político, iniciativas concretas de carácter político. Incluso, diría, la promesa de ruptura tiene que ver con un neoliberalismo que tiene características distintas en cada escenario nacional. Entonces, por tanto, la promesa de ruptura también tiene características distintas. Pero ¿qué es es un elemento persistente? Y esto puede ser muy polémico en un escenario como el Brasil, pero yo diría que eso también es parte del ADN del surgimiento del gobierno del Partido de los Trabajadores, desde, sobre todo en las experiencias de los dos gobiernos de Lula, pero sobre todo además en la construcción de esos gobiernos, en el proceso electoral político que lleva a la construcción de esos gobiernos, donde la promesa de ruptura con el pasado es muy importante. Todos sabemos que luego esa promesa de ruptura se atenúa, se vuelve una promesa cada vez más tenue, generar polémicas en esa dirección, pero incluso en algunos momentos para mí desaparece. ¿No? Esos momentos están vinculados fundamentalmente al último gobierno de Dilma, ¿no? En donde en temas cruciales el gobierno del PT presenta giros que, en cierto sentido, son difíciles de asociar una promesa de ruptura con el pasado neoliberal. Pero aún en el caso de Brasil, que es un caso mucho más discutido, contestado, la dirección no puede encontrar que, sobre todo en este primer momento, que es el surgimiento de los gobiernos del PT y los primeros gobiernos de Lula, la promesa de ruptura con el neoliberalismo es un componente fundamental de la construcción de la identidad política. Y de hecho lo sigue siendo hoy, como lo demostraron las horas que estuve discutiendo ayer con algunos colegas de aquí en Aire por la Noche.